¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. Va, viro, va. Tengan muy buenos días. El Departamento de Género y la Secretaría de Cultura tiene bien la conmemoración del Día de la Mujer y en especial el tema que siempre ha sido invisibilizado, que es el de la mujer afrodescendiente, la mujer africana, que fue traída precisamente desde la colonia, desde la esclavitud. Entonces, hoy vamos a la ministra, ¿verdad? La ministra Silvia Elena Regalado, que ya en abril, María Elba Herrera, que ella es antropóloga y ha dado muchas investigaciones y coautoría también en el área, así que démosle la bienvenida a la maestra. Ella va a empezar con su discurso y luego seguirá, dice María Elba. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todas y a todos. Para mí es una alegría estar nuevamente acá con motivo del Día de las Mujeres, Día Internacional de las Mujeres. Les digo ese librito porque para mí ese libro es una novela de Alberto Maferrer, y esa es para mí la primera novela de orientación feminista que se escribió en este país y que no ha sido reconocida así porque también los salvadoreños no investigamos nuestra propia historia. Él habla ahí de una mujer que luchó contra los prejuicios de su tiempo y salió de este país, tuvo que llegar a Europa para alcanzar el sueño que ella tenía, ¿verdad? Lo que ella quería con relación a su propia vida, ¿no? Y entonces rompió moldes de esa época y se fue para Europa. Entonces este era el motivo también para hablar este día, porque lo importante en todo este camino de la lucha por los derechos de las mujeres, yo quiero ver desde los años 90, en el 92 comencé a trabajar en el Instituto de la Mujer. Entonces era una teoría nueva de la teoría de género. Sin embargo, en el camino creo que se ha venido uniendo tanto la lucha por los derechos de las mujeres, por una posición de mayor respeto y reconocimiento para las mujeres, con todas estas teorías de género que se han acuñado desde Europa, pero aquí también se han reinterpretado. Pero sí comprendo también que la lucha por los derechos de las mujeres va más allá incluso del feminismo y va a otra esfera, porque ahora se habla también de las mujeres negras, de afrodescendientes, de las mujeres indígenas, toma otras dimensiones. Entonces yo tenía algunos datos acá, voy a parar para proyectar mejor la voz. ¿Cuántas mujeres tenemos en la Secretaría de Cultura trabajando? Somos 515 mujeres, de 1.200 y pico de empleados, 515 mujeres. 16 mujeres son menores de 25 años de edad, pero 498 somos mayores de 25 años. De nuestros derechos como mujeres, como seres humanos. Así que me siento también sumamente contenta de vivir un tiempo donde hemos avanzado mucho, a pesar de las contradicciones, a pesar de que seguimos, ¿verdad?, en la lucha, pero hemos avanzado mucho más. Fíjense, las mujeres que desearon estudiar, las mujeres que desearon votar, ¿verdad?, que desearon entrar en una institución. Una vez me decía un señor, y ese era un señor el que me decía, en Chalatenango, en una comunidad, mire, me dijo, pero un señor como de 80 años, es increíble, en otras palabras me lo decía él, pero dice que él había venido a un ministerio, entonces haber visto entrar tanta mujer a trabajar, a eso él lo llenaba de una sorpresa, porque no se imaginaba la vida así, ¿verdad?, antes, desde su juventud, que las mujeres pudiéramos tener ese derecho a ser parte de una institución. Entonces hay que reconocer todo lo ganado para continuar adelante y fortalecernos en la riqueza que cada una de nosotras tiene. Muchísimas gracias, compañeras. Bien, ahorita entraríamos al tema, gracias maestra. Ahorita quedaríamos con María Elba Herrera, que es nuestra ponente ahora. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Margarita y Silvia Elena, por la invitación.
Hablar de este tema es quizá novedoso para algunos, para otros quizás ya nos han oído, hemos estado repitiendo un poco sobre esa información. Yo en realidad ahora lo que les voy a hablar es un breve repaso, hay que hablar un montón del tema de mujeres negras y mulatas en El Salvador y los afrodescendientes actuales. Yo voy a enfocar a siglos pasados y lo que voy a pretender ahora es darles un breve resumen de todas aquellas cosas que caracterizaban la vida de las mujeres en esa época, los roles que tenían asignados. Van a ver al final casi del siglo XIX, que también lo voy a abordar, cómo las familias se constituyen a partir de estas mujeres en el caso de San Salvador Urbano. Sin más, voy a comenzar hablando de que las mujeres africanas esclavizadas, las descendientes de estas van a provenir de esos lugares. Yo creo que tampoco me voy a detener a mencionar cada uno de ellos, solamente voy a decir que gracias a esta gran riqueza étnica y cultural es que nosotros en la actualidad podemos identificar ciertos elementos que fueron heredados por estas mujeres. En las imágenes que ustedes tienen ahí, hay imágenes muy fuertes, hasta imágenes que todos podemos identificar en la vida cotidiana. Mujeres esclavas que fueron torturadas, agredidas, mujeres vendedoras, mujeres que trabajaban en el campo, mujeres que eran amas de leche también, que ya lo voy a mencionar más adelante, y mujeres que van a trabajar en la caña de azúcar. Hablar de estas mujeres implica una carga histórica interesante también, porque al final somos producto de lo que las ancestras nos han heredado, y eso es bien importante. Y digo las ancestras porque tanto Margarita como yo, en el caso de las mujeres, estamos acá, nos autodeterminamos afrodescendientes. Igual lo de los colochos que mencionaba, lo de la nariz, todo eso tiene que ver mucho con esa forma en cómo yo me estoy reflejando en el espejo y puedo identificar esta muestra cultural y biológica en mí o en nosotras, ¿verdad? Hablar de estos grupos culturales tiene que permitirnos comprender esta diversidad de creencias, algunas veces están enfocadas o asociadas al tema de mal llamado brujería, porque así lo hemos logrado comprender, pero cuando yo les vaya contando, a medida que vaya avanzando la charla, se van a dar cuenta que es también un mecanismo de resistencia para el caso de las mujeres. Mujeres esclavas en El Salvador, pues hay desde que empiezan a llegar todos esos tipos de comercios de seres humanos, son migraciones forzadas que se van a generar en todo el continente americano, obviamente a partir del comercio de los portugueses, de los españoles, y en algún momento también con los barcos piratas van a empezar a llegar. Lo que yo les voy a presentar son datos exclusivamente de El Salvador, no voy a hablar de otros lugares. De repente hablar del tema negro en El Salvador es creer que aquí hubo pocos esclavos. Todo el mundo dice, no, si en El Salvador no hubo negros o hubo pocos negros porque no teníamos una costa atlántica y no teníamos una gran cantidad de esclavitud, como generalmente lo hemos asociado a las películas de Hollywood, ¿verdad? Que nos traen aquella imagen trágica del traslado de seres humanos a esas tierras y de las condiciones de vida que ellos tenían. No podemos negar en ningún momento que hubo ese tipo de trato hacia la vida humana de estas personas que fueron esclavizadas y traídas forzosamente a esos territorios. Pero también hay otro tipo de historias que a mí vale la pena poderlas ir retomando a través del tiempo. Tenemos desde los primeros registros en El Salvador, desde 1620, en la zona de la isla del Espíritu Santo, donde empiezan a aparecer mujeres africanas esclavizadas con nombres particulares que van a ver ustedes a lo largo de la historia en las fuentes, nombres muy repetitivos como Dominga, Sebastiana, Josefa, qué sé yo, María, Justa, Petrona, entre otros nombres que van a ser particulares de las mujeres esclavizadas. Entonces, lo que yo les quiero comentar es que muchas de estas mujeres fueron traídas acá en edades adultas y fueron vendidas. ¿De dónde llegaron? Esa es la gran pregunta, por si tenemos una costa atlántica, ¿de dónde están llegando? Digamos, las rutas que se establecieron venían desde la costa pacífica. Quiero comentarles que yo me enfoco más que todo a hablar de la costa pacífica y no del Atlántico, porque es lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, de la costa pacífica subían desde Perú, desde el Callao, llegaban a Panamá. De Panamá llegaban en algunos casos a la zona del Realejo, cerca del Golfo de Fonseca, y luego aparecían en Caputla y luego seguían su recorrido hasta México. Esas mujeres generalmente habían sido trasladadas de la zona de Panamá, del puerto de Panamá, y eran vendidas en esa zona o vendidas en el puerto de Caputla, tal como en algún momento lo menciona Pedro Escalante Arce en sus documentos.
Estas mujeres tenían ciertas características. Las negras mozales, que también eran aquellas mujeres recién llegadas que no hablaban un idioma con el que no podían comunicarse con nosotros. La mujer mozal iba a ser la recién llegada, la que no va a tener ningún contacto con este mundo occidental que nosotros conocemos ahora. Si ustedes pueden ver en la tabla, van a ver desde niñas sin edades, mujeres, digo sin edades en relación a que podían ser niñas de un día de nacidas o de horas de nacidas también. Recordemos que por ley del vientre, se enfocaba más que todo en la idea de hijo de madre esclava iban a ser esclavo, ya sea niño o niña, ¿verdad? Entonces tenemos niñas desde meses que ya van a ser esclavas, nacen siendo esclavas y esa condición la van a arrastrar a lo largo de su vida. Y por eso es que nosotros encontramos mujeres sin edad que no le podían identificar una edad específica, niñas de 6 años, mujeres de 50 años, de 8 meses, 16 meses, 2 años, en fin, cualquier mujer de cualquier edad, desde horas de nacida, tenía esa condición. Los tratos sí eran complicados a veces porque recordemos que al ser objeto, no somos personas sino objeto, también permitía que los dueños de estas mujeres pudieran tener uso, sin control, ¿verdad?, sobre la vida de esas mujeres, ya sea en el tema de los abusos físicos, los abusos sexuales, los abusos psicológicos y toda esa carga histórica. También en la actualidad las mujeres afrodescendientes lo tenemos como muy presente en la mentalidad, obviamente con la idea de no repetir ese tipo de acciones, de poder solidarizarnos entre nosotras y poder llevar a cabo un sinfín de actividades en pro de nosotras mismas. La libertad también fue uno de los grandes objetivos, al igual que de los hombres, obviamente. Y mecanismos para obtenerla hubo muchos. Yo les comentaba, durante el siglo XVII, en el Reino de Guatemala se va a hacer efectiva la ley del vientre, que fue la que yo les mencionaba hace un ratito, donde los hijos de madres esclavas nacían con esa calidad y de madres libres no se veían forzados a una vida de esclavitud. Dentro de esos mecanismos que utilizaron, uno era el que los hombres esclavos se unían a mujeres libres, pero ustedes me preguntan, ¿quiénes son estas mujeres libres? En la mayoría de casos van a ser mujeres indígenas. Entonces, desde ahí también estamos viendo este mecanismo, digamos, de resistencia, de una fusión biológica entre uno y otro para poder generar espacios donde ya la esclavitud no tenía que seguirse continuando, digámoslo de esa forma. Yo sí difiero en algunos casos con algunos discursos donde dicen, no, es que abusaban de las mujeres porque querían tener hijos libres, pero también pensemos que fue de común acuerdo en algunos casos, no siempre va a ser de esa forma. No tendamos a ver todos estos hechos, esas acciones como algo negativo también. Hay que tener otras lecturas de la historia. Un ejemplo de esto para 1794 es que el bachiller Pablo, como ustedes están leyendo ahí, Pablo Valverde, tiene 2 esclavas, Margarita y la hija de esta, llamada María de la Natividad, de edad de 7 u 8 años. Don Pablo deja estipulado en su testamento que sus albaceas les otorguen en su nombre sus correspondientes cartas de libertad, las que no tendrían costo alguno para sus esclavas. Esto no siempre se cumplió. De repente, por diferentes protocolos que hemos visto de testamentos, identificamos que sí, los ambos o los dueños de esas mujeres les otorgaban la libertad, pero a las horas de las horas, cuando ya tenía que hacerse algo efectivo, pues sus descendientes, que eran los que heredaban todos los bienes, seguían manteniendo a esas mujeres como esclavas y no se lo permitían. Entonces también habría que empezar a comprender entonces ese tipo de acciones también deben formar parte de una identidad y una personalidad de las mujeres africanas esclavizadas y sus descendientes. También de repente encontramos documentos, por ejemplo, de la Isla del Espíritu Santo, donde mencionan los tipos de trabajo que las mujeres tenían. En este caso hay un montón de moleteras que generalmente son mujeres viejas ya, o mujeres viudas que van a estar trabajando en estas labores. Dentro de los estudios también que hemos logrado determinar, los tipos de familia que van a estar directamente relacionados a los roles de las mujeres, pues hemos identificado para finales del siglo XIX, aquí sí ya me estoy adelantando un poco, 3 tipos. El monoparental, pero el monoparental, cuando yo quiero ver si lo tengo más adelante, sí, aquí está, en gráficos. El monoparental
era a finales del siglo XVIII, no del XIX. Para 1787 en San Salvador, enfocándome específicamente en la zona de Candelaria, La Vega, cercano a la zona del barrio San Sebastián, La Merced, que estoy hablando de aquí al lado de donde estábamos ubicados. En esta zona encontramos 87 familias monoparentales para 1787. Cuando yo empiezo a hacer un análisis de qué es lo monoparental, ¿verdad? O sea, ¿dónde estás? Pues me logro dar cuenta que de estas 87 son 87 mujeres jefas de familia. Y nosotros de repente pensamos que este fenómeno va a ser del siglo XX, cuando no, estamos viendo de que desde siglos atrás pues ya empieza a ocurrir. Las madres solteras van a estar, digamos, al frente de las familias. Y a veces va a estar compuesta también madre soltera y madre de la madre soltera, entonces se va replicando también el modelo de tipo de familia. Familias nucleares también obviamente van a aparecer y familias extensas. Para 1788, si ustedes se fijan, va creciendo la cantidad de monoparentales y aquí se da un fenómeno interesante. Cuando nosotros empezamos a hacer un estudio, pues nos damos cuenta de que hay mujeres que fueron abusadas por sus amos, porque para ese momento todavía hay esclavitud, aunque aparentemente ya no debería existir por ley, sigue ocurriendo esto, y entonces son mujeres abusadas que lo que hacen es, tienen a sus hijos y van a dejarlos a la puerta de una iglesia o a la puerta del amo. ¿Y por qué creen ustedes que hacían esto, de dejarlo a la puerta del amo? Para que ella no perdiera vínculo afectivo con su hijo o con su hija. Entonces también estamos hablando de historias de tragedia. Las familias se fragmentaron a partir también de los abusos. Las mujeres regalaban, entre comillas, a los niños porque ellas no los podían mantener. Obviamente también da la carga de no quiero que mi hijo siga siendo esclavo, así como yo. Entonces ese desprendimiento también tiene que ver con esa conciencia que se ha generado del por qué a veces vemos este rol de la mujer sacrificada, la que va a dejar todo por sus hijos. Habría que hacer un estudio más a profundidad de ese tipo de casos que se dieron durante toda la época colonial. O sea, solo estoy hablando del siglo XVIII, finales. Pero ¿qué ocurrió en el XVII? ¿Qué ocurrió en el XVI? Cuando la esclavitud era mucho más fuerte. Tiene que haber casos más difíciles todavía. En el censo de Zacatecoluca de 1786, si mal no recuerdo, también estamos viendo casos de mujeres que van a criar a los hijos de otras mujeres esclavas. Entonces van a ser familias compuestas, donde van a estar mujeres ancianas, la mujer que va a adquirir un rol fundamental como el eje de la familia, y niños o fárvulas que van a estar al lado y que van a ser educadas también por estas mujeres y obviamente inducidas a una vida de esclavitud. Entonces esa condición va a ser bien recurrente durante todos estos siglos. El Santo Oficio, yo lo mencionaba hace un ratito, me adelanté. Hablamos de las blasfemias, brujerías y la bigamia en resistencia contra todos esos abusos, y implicaba que había que ir al Santo Oficio, que se hicieran los juicios y que de repente las mujeres también quedaran libres. En muchos casos a las mujeres se les exoneró de este tipo de acusaciones. Como yo les mencionaba, hay cantidad de datos donde estamos viendo a los mulatos sobre todo que están vendiéndole a los indígenas, tal cual aparece, polvos sanatorios para tener una relación con alguien. Y eso me parece súper interesante porque todavía en la actualidad nosotros, si vamos a la zona de Suchileros, en los mercados nos van a vender polvos, nos van a vender jabones, lociones o algún tipo de trabajos o hechizos para atraer a alguien. Y eso también tiene que ver con una forma de pensamiento más que todo africano. La maestra Silvia Elena decía que no lo podemos ver como en Cuba o no lo podemos ver como en Dominicana o Brasil u otros lugares de la costa atlántica, pero aquí las particularidades también existían. Entonces tenemos que comprender que ese tipo de creencias, de manipulaciones de la naturaleza y del ser humano tenían que ver con una concepción del uso de espíritus. El mundo del espíritu va a estar también enfocado, o del uso del espíritu va a estar enfocado a poblaciones africanas. De repente nosotros encontramos cantidad de ejemplos donde vemos que se fusiona la magia en la actualidad. No nos vayamos tan lejos. Sonsonate tiene brujas y brujos, que algunos así les llaman, donde canalizan los espíritus para poder hacer un bien o un mal a alguien.
Este tipo de uso y de manejo de los espíritus tiene directamente que ver con la invocación a los ancestros que hacen las poblaciones descendientes de africanas y afrodescendientes en la actualidad, sobre todo en la zona de la costa atlántica, es donde más nosotros lo podemos ver. Realidades a las que se enfrentaron estas mujeres: esclavitud y castigos físicos, separaciones forzadas de la familia y sus lugares de origen. Esto generó que muchas perdieran desde su lenguaje, su nombre real. Recordemos que fueron nombres que se adoptaron y se adaptaron a una nueva realidad, ser objeto, porque al final tanto hombres como mujeres africanos esclavizados eran objetos, no eran personas. Entonces de ahí el abuso, de todos los abusos que hemos hablado. El abuso sexual de las mujeres, cantidad de casos donde encontramos al amo con hijos que tuvieron con mujeres negras, esclavas, a los que tenían en un segundo plano, que a lo mejor les otorgaban ciertos derechos porque reconocían que eran sus hijos, pero a nivel privado, a nivel público jamás lo iban a reconocer. También eso habría que verlo. Embarazos no deseados que terminaron en el abandono de los hijos, los que les comentaba hace un ratito. Niños que fueron expuestos, que esa es la palabra que se usa para El Salvador, por lo que hemos podido identificar en los documentos, expuestos en algún lugar y que otra persona los adoptaba. Explotación laboral, hemos visto un montón de casos. Prostitución como mecanismo de supervivencia, también esta fue una forma de obtener poder, digamos, en relación a doy mi cuerpo para que no me sigan molestando y puedo tener ciertos privilegios. Y eso era muy común también en la época. El estigma de ser mujer mulata o negra. Recordemos también que es esa idea de cómo son las mujeres negras. A ver, todo el mundo dice, es que son voluptuosas, es que son altas, que tienen el cuerpo acá. Estigmatizando también el cuerpo de la mujer, volviéndolo de nuevo un objeto, ¿verdad? No va a ocurrir así con el tema de las mujeres indígenas, jamás ustedes lo van a ver. Eso lo hemos discutido con algunas compañeras a nivel regional y decían, no es lo mismo, y eso lo platicábamos con Margarita la vez anterior, no es lo mismo que una mujer mulata o negra esté en una esquina de la calle a una mujer blanca que va a estar en una esquina de la calle. Amigas cercanas me comentaban como ellas en Sudamérica estaban esperando un transporte y se paraban los carros y le preguntaban cuánto cobraban. No va a ocurrir con una mujer blanca, nunca. Nunca va a ocurrir eso. Entonces, todo este arrastre de estas realidades también están presentes en la actualidad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para erradicarlas? Creo que estamos haciendo muy poco. Si de por sí nos cuesta reconocer derechos y estar educadas las mujeres en relación a los derechos que tenemos, educar a las mujeres afrodescendientes también es otro reto importante, y ahí es donde radica este tipo de actividades que estamos realizando a nivel institucional. Como institución también tenemos que tener esa visión. Ustedes como Secretaría, nosotros como MINED, tener esa visión y empezar a abordarla desde adentro de las instituciones para educarnos todas y todos. Ese es, digamos, de los grandes retos que nosotros tenemos en relación al tema de género, ¿verdad? Y de derechos. La rebeldía fue algo sumamente importante. Esta imagen a mí me fascina, es una imagen real de las mujeres rebeldes de Jamaica. Ellas en el siglo XIX se rebelan y generan una serie de cambios dentro de sus comunidades. ¿Y por qué no nosotros podemos volvernos rebeldes también? Ya no con machetes, sino con el habla. ¿Por qué no utilizamos ese instrumento para hacer rebeldía? Pero rebeldía aquella que nos va a llevar a resultados concretos que nos favorezcan a todas. Esa es la idea que nosotros tenemos. Entonces, esa rebeldía es un momento importante para nosotros poder hacer un análisis de todo este bagaje histórico de las mujeres. Yo sé que he hablado bien general, no quiero tampoco cansarles para que inviten a otra charla, a hablar de otras cosas, pero o al maestro Roberto Elquicia, que no sé qué se hizo, ya no lo vi, si está por ahí, se fue, ok, se fue. Entonces, generar este tipo de espacios, este tipo de conversatorios, para que nosotros podamos reeducarnos a nosotros mismos. Si nosotros como mujeres afrodescendientes hemos tenido que redescubrir esta historia, nuestra historia, la que llevamos en la pena, pues también ustedes están en el derecho de hacerlo. A lo mejor de repente ser afrodescendiente no es solo ser colocha, tener una nariz grande, ser alta, tener el cuerpo voluptuoso. A lo mejor ser afrodescendiente también implica nacer dentro de un contexto cultural afro, o no solo por lo biológico, tener un pensamiento que vaya enfocado a una cultura negra, la cultura de la tolerancia también, del respeto mutuo,
al reconocimiento de los derechos de las otras mujeres y de los otros hombres, de la infancia también, tiene que ver un elemento sumamente importante. Nosotros ahora como MAFROES, como Movimiento de Mujeres Afrodescendientes, estamos enfocando para el otro año a hacer una serie de talleres, sobre todo con niñas, porque cuando hablamos de derechos nos vamos más que todo con las adultas, pero no nos enfocamos en la niñez. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con ellas? Miren, dan talleres así intensivos sobre el empoderarse. Miren, no nos pueden negar, aquí vemos varias colochas, creo yo, no nos pueden negar que de repente nos soltamos el cabello y la gente llega y nos dice cosas que según ellos son bonitas, para agradarnos. Aquello clásico de, ay, qué lindo tus colochitos, no te los quieres alisar. Eso es bien recurrente. O, ¿te los puedo tocar? ¿Acaso seguimos siendo objetos? No, ¿verdad? Entonces también un poco con el cuidado del lenguaje que utilizamos a veces. ¿Por qué no decir son mujeres negras, son mujeres afrodescendientes? La gente dice son mujeres de color. No somos mujeres de color, somos mujeres afrodescendientes. Y hay que tener clara esa diferencia. A veces la gente cree que por decir los negritos, las negritas, gente de color, están respetándolos. Y no es cierto. Entonces también es parte de esa conciencia que tenemos que tener. Indaguemos en nosotras mismas si tenemos por ahí algún gen afro. El gen recesivo va a aparecer en algún momento a la quinta generación, ¿verdad? A la quinta generación, yo que he sido muy blanca, puedo tener un nieto, una nieta, una bisnieta que salga polocha, negra, negro. Y entonces ahí todo el mundo se asusta. No, no hay que asustarnos. Tenemos que reconocer la diversidad étnica y cultural de este país. Ustedes se sorprenderían la cantidad de población mulata registrada para finales del siglo XIX. Ya lo decía Gutiérrez escribió en su libro, de que en ese momento, para el 1807 creo que es, la población emergente son los mulatos. Y esta población emergente está renaciendo en relación a lo económico, a lo político, a lo cultural, a lo biológico. ¿Qué ocurre con la creación de la República, donde todos vamos a ser iguales? Se van todas las etnias, adiós indígenas, adiós afrodescendientes, adiós qué sé yo, todos los demás grupos culturales que existían en ese momento. Y entonces los roles de las mujeres empiezan a ser minimizados. Yo tengo quizás ahí una observación que hacer en relación a una gran mujer afrodescendiente en El Salvador, que todo el mundo la asocia a población indígena. Y yo sí soy bien hereje al hablar de esto y creo que me han llovido ciertas cosas feas, pero lo voy a decir. ¿Quién es nuestra máxima exponente de los primeros movimientos femeninos en El Salvador? Compañeras, compañeros. Prudencia Ayala. Prudencia en ningún momento, ni en su diario, ni en su acta de nacimiento, ni en su partida de función, dice que era una mujer indígena. Y si ustedes ven a Prudencia Ayala, ella es una mujer negra, no es indígena. Su madre era hondureña, quiere decir que hay una alta posibilidad de que fuera negra. Y su padre era un comerciante mexicano de Chiapas. Recordemos que en Chiapas también hubo una migración fuerte de negros, que eran los que trabajaban en el café. Entonces, esta mujer de avanzada, yo les digo a algunas compañeras, piensen en un momento, 1930, 1920 y 1930, que es una época sumamente importante en relación a estos cambios de pensamiento en las mujeres. Las mujeres empiezan a organizarse, a decir, yo quiero votar, yo quiero hacer esto, quiero tener acceso a estas cosas. Bueno, también tenemos que pensar que había cierto arrastre de un pensamiento conservador todavía para la época, no le pidamos tanto todavía, pero hay un avance. Esta mujer en su condición de mulata, porque yo así la concibo, tenía el acceso a ciertos espacios intelectuales, a lograr estudiar, a lograr leer. Ella era una periodista. Pensemos por un momento, y sin tomarlo a mal, la condición de la mujer indígena era bien difícil. Acababa de pasar todo lo de la depresión en 1932. Ellas estaban calladas todavía, hasta la fecha hay muchas mujeres indígenas que siguen calladas. Entonces era bien difícil que una mujer indígena lograra acceder a esos círculos culturales y también intelectuales. Recordemos que el padrino intelectual de Prudencia era Alberto Masferrer, que también tiene lo que decía la maestra Silvia Elena. Él empieza a hablar con sus hermanas sobre el tipo de pensamiento enfocado a
una vida diferente a las mujeres, se lo expresa en sus libros, en sus escritos, en los periódicos, los diferentes tipos de discursos que tenía con sus hermanas también tenían que ver con ese bombardeo de ideas de una mujer diferente en el siglo XX. Y estas ideas también fueron trasladadas a Prudencia como una heredera de todo este pensamiento. Y entonces es por eso que ella se lanza a la presidencia. Obviamente no va a ser aceptada por las condiciones de la época, pero sí tenemos que ver cómo la mujer afrodescendiente también ha sido una mujer que va rompiendo el viento. Siempre hemos sido propositivas en relación a los cambios que queremos tener. La mujer afrodescendiente no se va a quedar callada. Siempre, siempre en sus genes va a tener la rebeldía. Quizás no quiero hablar más del tema porque creo que tienen algunas dudas o comentarios y estoy a la disposición para poder responderlas. Yo les agradezco su tiempo y su atención, su asistencia obviamente. Gracias. Bien, como parte de todo este proceso es empezar a culturizarnos con este tema. Visibilizado cuáles son las causas de la invisibilidad del afrodescendiente en El Salvador, no así Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Estamos invisibilizados por varias razones, creo yo. Una tiene que ver con la comprobación del Estado. A partir de ahí, ya lo que yo mencioné hace un ratito, ya no hubo una diversidad étnica que se pudiera reconocer porque todos íbamos a ser mestizos y mestizas. O sea, a partir de ahí empieza un proceso de retroceso, digámoslo así, de no reconocer esa diversidad. Eso es el siglo XX que empezamos a tener estas nociones. Con lo del 32, creo que se hace más evidente la necesidad de reconocer esa diversidad para el caso indígena. Pero, por ejemplo, para el 1932 también los panules de Atiquizaya son parte de este movimiento de rebelión, digamos. Pero esa es una de las razones. La otra, todo el mundo en El Salvador toma la idea de que gracias a la ley de migración de Martínez es que no hay negros en El Salvador. Pero es que Martínez nunca dijo no van a entrar negros. De hecho, tenemos registros donde dio permiso para que gente de la zona de Guatemala, de Jamaica, Dominicana, entrara a trabajar sobre todo en el ferrocarril, por poner un caso. Pero él nunca expulsó a los afrodescendientes que estaban acá, nunca. Entonces en el imaginario nosotros creemos que ese es el hito y que por eso es que nosotros no tenemos cultura negra en El Salvador y no tenemos población negra. Ahora bien, sí quiero ser enfática, nosotros hablamos de población afrodescendiente en El Salvador. ¿Qué quiere decir? No vamos a ver gente negra como tal, como la podemos ver en Honduras, en Limón, Costa Rica, en Guatemala, Livingston, Amatitlán, o sea, y otros tantos lugares en Guatemala donde existe población. Lo que aquí vamos a ver es población afrodescendiente, es decir, descendientes de africanos, que cambió su tono de piel, sí, y por eso es que no vamos a ver gente negra acá, pero sí no podemos negar que existimos afrodescendientes todavía. Es por eso que ahora este concepto va a englobar a toda la población en el mundo, creo yo. El tema afrodescendiente. Ser afrodescendiente es ser descendiente de africanos. Eso quiere decir que en tu familia, en tus ancestros, hay un gen negro. ¿Ya? Y por eso es que nosotros en El Salvador no vemos gente negra como tal, y por eso es que en el imaginario no existimos. Y además viene el proceso, ya voy, Gustavo, ya voy, y viene el proceso de autodeterminación también, así como nosotros entramos y hemos reconocido el gen negro dentro de nosotras. Por eso. Pueden haber otras causas, yo creo que esas son como las más sobresalientes. No sé si le respondo. ¿Sí? Bueno, Gustavo. Antes que nada, gracias por tu exposición bastante esclarecedora, ¿verdad? Y nos deja la inquietud. Qué bueno que está sacando a la luz un tema tan importante. Yo tenía como dos preguntas, pero quería hacer un breve comentario. Fíjate que en un libro sobre las mujeres esclavas en Cuba existía una, digamos, posibilidad en las colonias de que un esclavo, me estoy refiriendo a Cuba y a ese libro en particular, ¿verdad? No quiero cometer un error de generalizar, podía ir a un tribunal a acusar a su amo por abusos. Es decir, no es que la esclavitud era una cosa que podía, en teoría, ¿verdad? Podía hacer, digamos, en el derecho, podía hacer cualquier cosa con la.
La persona podía acusarlo. Entonces el libro trata sobre precisamente la superación de varias mujeres esclavas que lucharon por superarse y, digamos, empezar a desmontar el tema de la esclavitud, ¿verdad? Pero me llamó la atención ese dato. Y la otra, bueno, las preguntas que tenía era la gesta de José Simeón Cañas, ¿verdad? Cuando hablaba en contra de la esclavitud y que por eso hay un monumento allá en Zacatecoluca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la gesta? ¿Verdad? Porque a veces lo pintan como que está liberando a los esclavos indígenas, ¿verdad? Eso sería interesante como esclarecer eso, ¿verdad? Igual, yo lo mencionaba hace un ratito, Gustavo, en relación a lo de Cuba, el ejemplo de Cuba. Sí hubo casos acá y está registrado de mujeres que acusaban al amo del abuso, y eso era parte de la resistencia, es decir, prefiero que me meta presa a seguir siendo abusada, que yo lo comentaba hace un ratito. Y con lo de la gesta de Cañas, esclavitud indígena sí hubo, obviamente, pero cuando hablamos de Cañas, él surge, él vive en el contexto del Zacatecoluca, del censo que yo les comentaba, donde en un 70% la población que estaba viviendo en ese mismo momento con Cañas era mulata y esclava. Entonces, eso era esa diferencia. Y yo les invito a que lo hagan. Voy con Rita y luego voy con usted. Sí, yo siempre he cuestionado a la educación monocultural que el sistema educativo nos ha impuesto. Con el tiempo que tengo de trabajar con las poblaciones indígenas, esto no se ve en el sistema educativo. El conocimiento de nuestra cultura indígena, mucho menos a los afrodescendientes. Yo la felicito nuevamente por tu exposición, espero que haya más de estos espacios, porque tal vez sea la única forma de que nosotros podamos conocer, ¿verdad? Recientemente estoy participando en el informe del país sobre discriminación racial. Llegó un compañero del Ministerio de Educación y bien contento, dice que los libros para los indígenas están como en colores que definen. Hágame el favor, eso desde ya es bien discriminativo, porque sos negro te voy a dar los libros en negro, ¿verdad? Realmente, y él bien ufano, era un logro. Ah, qué bueno. Entonces yo se lo cuestioné y me costó que la persona esa realmente se diera que eso es discriminativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo incidir en el Ministerio de Educación para que cambie el sistema? En la currícula no la hemos podido permear. Sí, la verdad es que tenemos que reconocer que todas y todos nacimos, crecimos y nos formaron con un racismo estructural. De repente son cosas que nosotros decimos y hacemos y no pensamos que están mal. Vaya, lo que usted mencionaba ahorita, Rita, de que qué bonito que los colores porque se relacionan con el indígena, pero eso también implica una segregación. Y nosotros a estas alturas no podemos seguir generando o permitiendo ese tipo de acciones. ¿Qué implica eso? Otra vez, de colonizarnos todos y todas, a empezar a comprender otros procesos, a leer de otra forma la historia. En cuanto a la currícula, es cierto, hay una gran deuda. Y para el tema indígena y todo lo multiétnico que puede existir en El Salvador, existe. Pero entiendo yo que el año pasado sí se firmó un convenio a nivel regional con UNESCO para incluir dentro de la currícula de sociales el tema de la historia afrodescendiente. Me imagino que igual ocurrirá con el tema indígena. Esperamos nosotros que en algún momento a los que hemos investigado la temática nos convoquen para ver qué podemos hacer. Porque, dejémonos de cuentos, aquí todo el mundo tiene aquella idea de es un Salvador, como es nueva la temática, casi no hay nada. Tenemos publicaciones internacionales y nacionales, solo hay que buscar en internet. Están al acceso de todos y todas. Por ejemplo, los trabajos que he realizado con Heriberto Arquicia están en línea y son los libros. Ustedes los pueden descargar perfectamente y empiezan a leer un poco de la historia africana o la historia negra en El Salvador. ¿Por qué no decirlo negra? Es la historia de los negros en El Salvador. Está igual el tema indígena. Hay cantidad de información indígena que está ahí que nosotros la desconocemos. Por ejemplo, yo tengo a mis estudiantes en la U y cuando yo les digo cuántos grupos indígenas hay en El Salvador, me dicen uno, los hipiles y los lentas y los cacahuíes.
Menos si les pregunto por los negros. Ajá, y los shorties, ajá. ¿Y los negros? ¿Quiénes? Los negros. ¿Qué hubo? Entonces de ahí estamos malísimos los estudiantes universitarios. Entonces, si bien es cierto, la labor le tocaría al Ministerio de Educación, también es labor nuestra, no solo echemos al ministerio, ¿verdad? Empecemos nosotros a educar a los que tenemos a la par, a la familia, a las amistades, a las parejas, a todos y a todas. También es labor nuestra, no solo ir a que esté sacando al ministerio o a la institución a la que sea, es que nos corresponde a todas y todos educarnos. Y esperemos que en algún momento dentro de la currícula empiecen a aparecer todo ese tipo de temáticas y que las siguientes generaciones vayan comprendiendo esta diversidad que conforma El Salvador. No sé si respondo usted, ¿verdad? Dígame. Buenos días a las lesbianas en potencia, a los gays de closet. Mi nombre es Néstor y yo soy de Villa Dolores Cabañas. Y los papás de mi papá, mis abuelos, ella era, yo no la conocí, ¿verdad? Más que por fotografía, pero mi abuelo sí, y él era negro. Entonces ellos tuvieron 10 hijos. 10 hijos e hijas, 5 mujeres, 5 hombres. De esos, mi tía Hilda y mi papá eran los más morenitos, por no decir los más negros. Y mi tía Hilda, a su vez, los 8 o 10 hijos que tuvo, Nosotros nacieron gulags. Me contaba mi abuela que a la hora de comprarle juguetes a las niñas, a sus hermanas, lo mejor era para las blancas, lo peor para ella. Entonces, esa carga todavía está presente. Yo no sé, ustedes han oído todavía. Ay, qué lindo el niño, pero es morenito. ¿Ya? Lindo el niño, chele, gordo, rubio, lindo el niño. O sea, esas cargas todavía están presentes en la actualidad. Y el hecho de que fueran niños claritos, mulatos, o morenos, ojos claros, es que no tenía nada que ver, porque al final seguían siendo mulatos para aquella sociedad. Entonces, no era ninguna ventaja, digámoslo así. Igual ahora, no sigue siendo ninguna ventaja. Yo he oído, hace poco alguien me decía, fíjate que yo te voy a contar, sí, mi abuela era negra, pero cuando yo pregunto, nadie me dice nada en la familia, pero todos son chéveres. Es decir, que haya alguien en la familia como que deshonra, ¿verdad? Sí, le digo yo, porque nadie quiere ser descendiente de un esclavo, porque en el imaginario todos somos descendientes de esclavos. Cuando sabemos que hubo afrodescendientes que eran libres y que nacieron libres y que eran dueños de propiedades, que eran aguileros y que gracias a esto Gutiérrez Ulloa dice que son una clase sobresaliente para 1807. ¿Qué ocurre 200 años después? El censo da un dato importante. ¿Cuántos? ¿4.000 cuántos? 7.000. Ajá. En 2007, Ajá. 7.789. 7.769. de la población. Gente que se autodeterminó negra de raza. Seguimos hablando de un racismo estructural. Negro de raza. Por favor, les pido, no hablemos de razas. Hablemos de diversidad étnica. Eso es lo correcto. Entonces, seguimos hablando de negros de raza. Y ahora la pregunta es, ¿serán solo ellos realmente los afrodescendientes en El Salvador? ¿Cuáles fueron los criterios para decir ellos son y ellos no? Otra vez, me imagino que tiene que ir la carga esta emocional de yo no tengo parientes negros, no soy negro. Entonces, comprender esto tiene que llevarnos a esa reflexión. Cuando nosotros hicimos investigación con Equicia en San Alejo, me llamó mucho la atención que la gente ya me decía, fíjese que aquí están naciendo niños negros. Yo le decía, ¿cómo? ¿Pero cómo? Es que fíjese que las mujeres se van a Estados Unidos y vienen embarazadas de negros. Entonces los niños son negros. Y dije, interesante, no hemos comprendido todavía el proceso de la migración y las consecuencias que ha tenido. Y así como esta migración, ustedes no creen que hubo otras antes, claro que sí. Entonces ahí es donde volvemos a retroalimentar la idea de la población afrodescendiente en El Salvador, pero esa carga todavía está y creo que va a seguir si nosotros no nos educamos. Es que la educación aquí es fundamental para salir de ese oscurantismo que hemos dedicado todo este tiempo. El negar la presencia africana en El Salvador es negarnos a nosotros. Eso me dijo una de las chicas afrodescendientes en San Alejo y me parece una respuesta maravillosa. Cuando yo la entrevistaba y le decía, ¿y usted qué piensa que la Constitución no nos reconoce como afrodescendientes? Me dijo que no existe. Y lo más triste es que tampoco mis hijos existen. Ahí fue donde yo dije, tenemos un compromiso serio
con las mujeres y con los hombres y con los niños y niñas afrodescendientes en este país. El reconocimiento constitucional debe ser quizás el siguiente paso, pero para llegar a ese paso hay que tener datos estadísticos. Y si nosotros no los tenemos, pues no estamos sustentando nada de lo que estamos hablando. No es lo mismo que yo diga, aquí enfrente de ustedes, yo soy afrodescendiente, a que yo aparezca dentro del censo como mujer afrodescendiente. Ese es el reto importante que hay que seguir. Y luego viene el reconocimiento. El año pasado hubo una propuesta en la reforma constitucional en relación al reconocimiento afro. Y me parece bien. ¿Sabe cuál fue para mi criterio? Eso sí, es mi criterio, no estoy hablando de otros. Mi criterio es que no estuvo bien en relación a que se adelantaron, corrieron antes de aprender a gatear, en el sentido de no tenemos datos estadísticos que nos respalden. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a la asamblea y pedir que se nos reconozca si no le estoy comprobando que existimos? Ese es un problema para mí. Ahora, el esfuerzo está bien, pero implica seguir trabajando, seguir educándonos como mujeres también. Recordemos que las mujeres somos portadoras de cultura dentro de la familia también. Entonces, eso es importante que nosotros reconozcamos. Esa era la pregunta. ¿Soy afrodescendiente por qué? Porque nací en un contexto negro, es decir, dentro de una comunidad negra, porque tengo un pariente negro, porque mis prácticas culturales son africanas, porque, como decían hace un ratito, oigo los tambores y se me sale el corazón y ya quiero bailar. ¿Qué nos ocurre? Ya nos ha ocurrido, ¿verdad, Margarita? Porque empezamos a adoptar y a adaptar esa idea de ser africana. Yo ayer le decía a Margarita, y yo reconozco que me equivoqué porque no lo hice, por otras razones. Yo le dije, mañana yo voy a llegar vestida de africana. Margarita lo hizo, trajo una blusa africana, yo no la traje ahora, después les voy a contar por qué, pero era la idea esa, de empezar a posicionarnos identitariamente. Si yo puedo portar dignamente un huipil, que es un grupo cultural diferente al mío, que yo ya me reconozco afrodescendiente, porque no voy a portar el mío, ¿verdad? Entonces, a lo que yo les invito es a que sea un autoexamen, identifiquen dentro de su familia qué es ser afro y qué no es ser afro, y a partir de eso ustedes empiecen a tomar sus propias consideraciones y conclusiones. Voy a cederle la palabra a la compañera. Dígame. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Astrid Elías y también descendencia de parte de mis abuelos, también afrodescendientes, ¿verdad? Y de parte de mi padre judío. Mi pregunta es acerca de lo que se acaba de mencionar, de cómo es el derecho de la mujer. Eso es y estamos apenas iniciando. Nosotros queremos hacer una serie de actividades con lideresas afrodescendientes de la región para empezar a empoderarnos más y empezar a ver cuáles van a ser las líneas de acción que vamos a tomar de aquí en adelante, ¿no? Yo no te podría decir ahorita tenemos todos esos derechos garantizados, porque no es cierto. Si no estamos reconocidas, no los tenemos. Como mujer sí, lo puedo tener, pero algo particular de mujer afro todavía no, estamos en pañales todavía. Entonces, sí, yo también reconozco esta discriminación que ocurre en relación a ser una mujer académica, tener publicaciones, tener ciertos espacios donde yo puedo hablar y discutir, donde generalmente van a preferir a un hombre. Siempre va a ser así. Entonces nosotros seguir, yo sobre todo llevo esa bandera de no seguir reproduciendo ese tipo de acción, porque también las mujeres tenemos que tomar esos espacios. Ya los tenemos, pero no son del todo públicos, digamos, todavía, porque no nos lo permiten, hay ciertas limitantes. Y nosotros, a partir de Más Progres, queremos también empezar a incidir en este tipo de acciones, de decir, nosotros tenemos un montón de cosas que comentar, tenemos un aporte real que estamos haciendo y queremos que se reconozca, porque a partir de eso también nos estamos empoderando más, y esa es la idea. Yo, si tú quieres, al final nos podemos reunir, que comento un poquitito más porque es más amplio todavía el tema. Esto es solo como para que los demás también conozcan de que estamos trabajando en este proceso. No es algo que nos toma por sorpresa, digamos. Sí, ya nos hemos planteado todas las problemáticas que como mujeres tenemos, como mujeres afrodescendientes, como mujeres académicas, como cualquier mujer afrodescendiente que quiera tener esos espacios y la adquisición de sus derechos también, o el que nos garanticen estos derechos también. Estamos ahorita en ese proceso. Yo con gusto al final te puedo comentar. Gracias también por traerlo a la discusión. No sé si hay alguien más o lo cerramos aquí, Margarita. ¿No hay nadie más que se haya? No.
un momento en el que yo empecé como a ver, bueno, no tengo rasgos indígenas, no tengo rasgos españoles, yo. En la medida que se empezó a hablar de este tema, al fin pude identificarme como que esa parte de mí se quedó tranquila. Ya sé cuál es mi referencia. Y a mí me fascina esa emoción. Genial, a mí me parece, yo creo que todas las que hemos entrado en ese proceso ahora estamos seguras de quienes somos y orgullosísimas. Yo voy a contar mi experiencia así rapidito. Yo sabía que mi papá era afro, porque era evidente, y una vez hablando con mi mamá me dice, sí, que tu papá era negro, y empezó a decir, mi papá ya falleció hace años. Entonces yo le decía, lamento un montón no haberle podido preguntar un montón de cosas que ahora hubiera querido, pero, ¿qué me queda? Empezar a redescubrirme a mí y empecé a hacerlo. Yo antes me planchaba el cabello, me lo alisté todos los años. Van a ver la foto de la negra con el pelo aquí largo. Cuando yo entro en este proceso, decido no volverlo a hacer. Ahora, porque pues sí, el trabajo hay que venir con el cabello agarrado, pero bueno, los que me conocen saben que generalmente yo ando con el cabello suelto, colochos libres, le digo yo, mujer rebelde libre. Entonces, empecé a quitarme esa idea de, incluso a nivel personal, las mujeres afro, la mayoría somos un poquito llenitas, no lo neguemos. Entonces también quité ese conflicto de yo quiero ser delgada porque quiero tener el canon de belleza, yo quiero ser así. Nos sentimos libres y somos nosotras mismas. Y eso es súper importante. Y es justamente lo que nosotros queremos apostarle a las niñas el otro año. Que las niñas desde chiquitas tengan esa autoestima fuerte, basada en su identidad. Ese es el gran reto que yo estoy asumiendo para el otro año. Y qué bueno, de verdad, que usted entró en ese proceso y que ahora ya se siente una mujer empoderada. Creo que a todas nos ha ocurrido así. Margarita, creo, hay otras también que yo conozco, otras colegas que están dentro de APROES y ahora APROES, que también están en ese proceso. A una de ellas le dijeron hace poco que la entrevistaron en un canal, creo que fue el TCS, no recuerdo. Cuando ella llega, le dicen, la vamos a maquillar. Y dice, ¿quiere que la haga blanca? Y ella dijo, no. ¿Cómo se le ocurre? Pero le planchamos el cabello. O sea, la gente, pero tenés que verse bonita. Y dice que las mujeres afro no somos bonitas. Perdónenme, pero no. No, entonces es parte de ese proceso de autodeterminación, de empoderamiento que las mujeres debemos tener. Y yo creo que, y no es por hacerle propaganda a Freud, pero yo creo que a Freud sí está logrando de alguna manera y lograr hacer eso en las personas en las que estamos llegando. Y bueno, yo otra vez agradezco su tiempo. Yo sé que ha sido bien breve todo lo que he hablado. Margarita, invitarnos más seguido a hacer este tipo de conversatorios, no seas así. Y qué bueno, de verdad que estuvieron, y que espero que algo nuevo se haya llevado con ustedes, una reflexión diferente, que es mi labor como investigadora, que piensen otras cosas distintas, que nos comprendamos de una manera diferente y que comprendamos a los demás, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y en esta tema de mujeres, pues qué bueno que hablamos de eso, porque hemos sido invisibilizadas y negadas durante tanto tiempo en este país, y creo que ya es hora de revelarnos otra vez. Gracias, Margarita. A ustedes. Bien, como parte de Cimarroneras, ¿verdad? Cimarroneras, esa es la invitación para todas las mujeres. Algo importante es ser mujer y ser afrodescendiente. Son dos condiciones. Y ahora yo les digo a las personas, quiero pensar que no me está discriminando por ser mujer y afrodescendiente. Esa es mi frase ahora. Porque precisamente ahora que identifico la discriminación como mujer y la discriminación como afrodescendiente, hay una concatenación que haya estado históricamente y que realmente el proceso no se da. Entonces, ahora es de empezar a empoderar. Y como mujeres debemos de empezar a hacerlo, ¿verdad? Conociendo nuestros derechos, como decía la maestra María Elma, ¿verdad? Precisamente es eso. Empezar a reconocer que somos sujetas de derecho, independientemente de la etnicidad que se tenga. Así que el Departamento de Género, de esa manera, empieza a reconocer, precisamente no ahora, ¿verdad? Sino que empezamos ya a hablar sobre el tema que realmente tenemos que ir hablando como parte de la identidad. Y les invita a un café cappuccino
con etiquetito, ¿verdad? Y agradecerle su valiosa presencia. Por lo tanto, esperamos hacer otras actividades y que se encuentren ustedes ahí. Gracias. ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted?